Hola, buenos días. Bienvenidos a otra sesión de este círculo de lectura de Desescolarizarte. Esta vez con un invitado muy especial, con un tema muy importante que realmente nos debería de interesar conocer a profundidad, porque a la vez que vamos comprendiendo información relacionada con el desarrollo de nuestros niños, también comprendemos qué sucede en nosotros mismos, en nosotras mismas, como adultos, padres, madres. Y este tema definitivamente ayuda a este proceso, a seguir sumando a nuestros intereses de aprendizaje, de comprensión, de conexión. ¿Qué sucede en los niños y niñas con las emociones, su cuerpo, la química, la biología? Y para eso invité a un amigo muy querido, el doctor Carlos Herrera. Él radica aquí en Ciudad del Carmen y ha sido una persona que desde que la conocí, eh, involucrado y comprometido con una cultura distinta, con una mirada distinta hacia el trato de los niños. Entonces, hoy es él quien nos va a guiar en este conocimiento y les recuerdo nuestros acuerdos, hablar desde la experiencia, levantar la manita para quien quiera compartir una pregunta. Todas son bienvenidas en el momento que gusten. eh, Pueden compartirla. Esto es una charla. Siéntanse con toda la tranquilidad y seguridad de compartir lo que tengan en mente, cualquier duda. Este un librito para colorear. Y pues vamos a disfrutar esta sesión. Doctor Carlos, bienvenido. ¿Nos puede ayudar con una introducción de su trayectoria? ¿Cuáles son Gracias. sus labores últimamente? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Ana, por el espacio. La verdad es que el tema de la educación y los niños, pues es algo que dentro de la práctica médica me ha llamado la atención, sobre todo desde la perspectiva, yo siempre digo que mi principal experiencia en niños, pues es que yo fui niño, ¿no? Entonces, tratando de entender todas las situaciones y toda la parte en cómo retomar el bienestar de los niños, es ahí en donde pues me he interesado mucho en los niños y desde que te conocí con el proyecto de Educación Libre, pues ha sido interesante todo lo que ha ido avanzando, ¿no? Con mucho gusto me presento, mi nombre es Carlos Herrera, yo me dedico principalmente a la medicina hiperbárica y subacuática, todo el tema de las cámaras hiperbáricas, el buceo, etcétera, y pues actualmente trabajo para la industria, ¿no? Junto a esto, pues también he desarrollado una práctica de medicina tradicional en lo que se le denomina la medicina tradicional mexica, que es pues todo el conocimiento ancestral que existe en nuestro país dentro de las ramas de la sanación, digámoslo así. Puesto que antes de la medicina tradicional que hoy conocemos como medicina alópata o medicina científica, pues ha habido pacientes, ha habido enfermos desde antes de los 200 años que lleva la medicina como la conocemos y pues es un tipo de conocimiento milenario en el cual de qué manera se ha logrado la salud de los pacientes. Dentro de la medicina tradicional, uno de los puntos principales antes de poder resolver un síntoma o una enfermedad o una infección, se tiene el aspecto psicocultural respecto al cuidado de la salud mental como la principal rama de prevención dentro de la medicina pública, ¿no? Hablando de de estas estructuras culturales que tenemos en el México antiguo, ¿no? En el México precolombino, y que hace también un match con todas las prácticas de medicina preventiva ancestrales en diferentes partes del mundo, en donde se toma
la base de la salud directamente sobre la salud mental del paciente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi práctica continua, pues fui viendo pacientes todo el tiempo con enfermedades digestivas, enfermedades de cualquier parte del cuerpo, infecciones, problemas del sistema inmune, procesos inflamatorios, hasta el punto de pacientes con diabetes, cáncer, etcétera, y que todas coinciden efectivamente en el proceso de percepción de la realidad a través de un orden de pensamiento condicionado. Entonces, este orden de pensamiento condicionado constante, pues nos lleva a que el paciente, posterior a un estrés constante o a una determinación o una percepción de la realidad alterada en sus interacciones sociales, pues lo lleva a procesos emocionales de inicio, posteriormente fisiológicos, bioquímicos, que terminan con la manifestación de la enfermedad, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta que pues no todo era paracetamol, no todo era omeprazol, no todo era un antibiótico, sino que tenemos que estar checando esta parte del el proceso mental. Y esto inicia desde niños. Uno de los puntos que yo he comentado mucho con Anita, pues es el tema de que como adultos no sabemos tratar niños. Yo me acuerdo de joven que había unas revistas que se llamaba Revista para Padres, o que mis papás siempre me decían, es que no nacimos aprendiendo a ser padres, ¿no? Y eso está bien, eso es un hecho. Pero pues actualmente tenemos muchas herramientas en las cuales podemos ya checar, si podemos checar hasta en YouTube cómo hacer una ensalada de tal cosa, también ahí está cómo criar a un hijo, ¿no? Desafortunadamente no se tiene esa cultura de poder ver de qué manera sería ideal interactuar con los niños. Y el punto primordial es que de la manera en la que nosotros interactuemos con los niños, sus cuidadores, en primera instancia sus padres durante los primeros años, o su nana, ¿cómo se llama? La persona que cuida a los niños, la niñera, y sobre todo los profesores que se convierten en los cuidadores principales, puesto que la mitad del tiempo se la pasan nuestros hijos con los profesores. Entonces, esa interacción social es la más importante para poder establecer un patrón de pensamiento y de percepción de la realidad en los niños que en primera instancia nos permitan un aprendizaje efectivo y en segunda instancia nos permitan un desarrollo psicosocial normal. Voy a terminar con el tema o con la definición de la salud que nos da la OMS. Digo, no soy fan de la OMS, pero la OMS nos describe como la salud, como el equilibrio entre las esferas psicológicas, sociales y físicas, ¿no? Entonces, que nos van a llevar al bienestar. Dentro de esta definición, debemos de tener un equilibrio o una homeostasis. La palabra homeostasis dentro de la biología significa equilibrio, cuando todo el sistema encontró un punto de equilibrio y entonces empieza a funcionar con bienestar. Entonces, por definición, la salud tiene que ser el equilibrio del bienestar de esos tres puntos. Entonces, para que podamos hablar de un orden de pensamiento sano en un adulto, tenemos que hablar de un orden de pensamiento sano en un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, debido a eso yo me metí a la medicina tradicional, a todo el tema de la, desde la biodescodificación hasta la programación neurolingüística y todos estos procesos en los cuales los niños pueden ir aprendiendo y los adultos pueden reaprender lo que quizá mal aprendimos o aprendimos de una manera no funcional. Y entonces, pues eso a mí en lo personal me ha servido mucho para poder establecer o para poder recuperar esos equilibrios en la salud de los pacientes, ¿no? Y definitivamente creo que es la mejor manera de poder hacer una medicina consciente, sana y armoniosa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos yo a eso me dedico. Actualmente estoy dando estamos iniciando un espacio holístico en donde podamos llevar a cabo actividades
que no son solamente cuestiones holísticas de incienso y yoga, sino actividades en donde las personas puedan llevar a cabo este tipo de conversatorios, incluso círculos de hombres, prácticas de conexión con la naturaleza, temazcal, etcétera, ¿no? Así que está a la par de la medicina profesional que les comento, a la que me dedico con las cámaras hiperbáricas y el oxígeno, y pues también un poco acerca de el acompañamiento psicoterapéutico con plantas sagradas mexicanas, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me dedico, esta es mi visión de cómo poder reintegrar la salud de un paciente, y pues esperemos que el día de hoy en este tema podamos ir todos de la mano tratando de unir puntos, ¿no? No se trata de que yo vengo aquí a decir cómo son las cosas, sino que entre todos desde nuestra experiencia podamos tejer puntos o coincidencias que nos permitan entender mucho mejor este proceso, tanto para los niños como para nosotros mismos. Muy, muy completo. Muchas gracias. Me gustaría partir de una pregunta. ¿Cómo se instalan o cómo se generan o cómo nace el patrón de conducta, de comportamiento, de esta manera de asimilar, de percibir la realidad en un niño, niña? Depende de la edad y cómo esto puede, porque voy enfocándome a esta, que muchas pedagogías y muchos estudios afirman, incluso en la psicología, que los primeros 7 años de vida son importantes. Entonces, ¿cómo en estas edades la mente del pequeño y su cuerpo emocional empieza a adquirir estos patrones de comportamiento que obedecen quizá a emociones, sentimientos? Claro. Fíjate, hay una parte muy importante. En efecto, se habla de que los primeros 7 años de vida van marcando lo que conocemos como el subconsciente, ¿no? En teoría, haciendo un poquito mención de cuestiones, ¿cómo llamarlas? Secuenciales lógicas, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos también el aspecto holístico, espiritual, humanista, en donde se dice que pues nosotros como seres humanos llegamos a esta tierra a tener una experiencia en este plano y tenemos pues un pacto de nuestra alma, la cual va a tener unos aprendizajes específicos, ¿no? Y que la familia en la que nacemos es la familia que escogimos para aprender lo que necesitamos, y cada una de las cosas que nos van pasando nos llevan al punto al que debemos de ir y debemos de obtener estos aprendizajes, ¿no? Eh, Dentro de la secuencia lógica o que se le puede atribuir a cómo debieran ser las cosas, pues se dice que el cerebro del niño, del recién nacido, viene en blanco, tomando en cuenta que ha habido casos excepcionales y reportes en donde los niños recuerdan otras vidas, en donde los niños traen una tendencia de orden de pensamiento, ¿no? Sin embargo, dependiendo de dónde este niño nazca y dependiendo del estímulo y del entorno que vaya a tener, lo primero que el niño aprende es la jerarquía. Y yo creo que de hecho ese es uno de los primeros problemas, en donde el aprendizaje se da en un sentido vertical, en donde la persona que sabe es superior a el que no sabe, y entonces él le va a venir a enseñar. Hay un autor por ahí, un doctor que se llama Mario Alonso Puig, un médico español, que tiene una frase que a mí me fascina, en donde dice, es que recuerda que los niños no son vasijas que has de llenar de conocimientos, son fuegos que has de encender para que se puedan expandir en conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, la parte de la enseñanza que queda en un sentido jerárquico, en donde ya sea el padre, la madre o el profesor, que él es el que sabe y él es el que te va a enseñar y es incuestionable, entonces todos los patrones de orden de pensamiento entran por la primera programación, que es
hay cosas incuestionables, ¿no? Entonces, estas cosas incuestionables las basan en primera instancia sobre el cuidador o sobre el manejo social que tenga la tribu o la comunidad en la que este niño se está desarrollando. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Digo, sabemos que en Latinoamérica pues tenemos, o lo que se denomina Latinoamérica, tenemos un patrón de orden social patriarcal, ¿no? Por no mencionar un patrón machista, digamos. Y pues bueno, todos aquí presentes sabemos a qué me refiero con este patrón de pensamiento que se va instaurando desde muy niños, ¿no? Y hay incluso grupos o comunidades sociales en este planeta que no tienen este tipo de patrón. Un ejemplo muy rápido, hay una historia que se cuenta de un explorador, creo que era australiano o inglés, que se fue con los Lakota, que es estas culturas o estas tribus que están en el norte de lo que hoy llamamos Estados Unidos, que se dice que son tribus que provienen de la náhuatl o del centro del continente y que hace miles de años fueron migrando. Bueno, entonces estaban todos los niños jugando y estaban en una interacción en donde por un lado estaban todas las mamás, por otro lado estaban todos los papás y por otro lado estaban todos los niños juntos, ¿no? Entonces, todos los niños le decían papá a todos los hombres y todos los hombres le decían a todos los niños hijo. Entonces llega este explorador y le dice, oye, pero ¿cómo sabes cuál es tu hijo? Porque aquí, ¿por qué le dices hijo a todos? ¿Cuál es tu verdadero hijo? Y el Lakota, ¿no? La persona o el hombre Lakota de la comunidad en la que estaba le dice, todos son mis hijos, porque todos son hijos de la tierra, entonces no hay una jerarquía entre que este es hijo, una jerarquía o fuera de la jerarquía, una organización o un patrón de orden vertical específico. Por lo tanto, al no tener esta parte en donde este sí es mi hijo y este no es mi hijo, entonces a este sí le voy a enseñar bien y el otro no, porque ese no es mío y no es ni mi responsabilidad ni es de mi interés. Entonces aquí el personaje Lakota le dice, todos son mis hijos, por lo tanto yo no puedo decir que a uno sí lo quiero, que a otro no lo quiero, o a uno sí le quiero enseñar, que a otro no lo quiero enseñar, o que solamente tengo obligación de enseñar únicamente con el que sí es mi hijo, y el otro, su obligación es el que es su padre y no yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esta estructura social es la que empieza a determinar en la programación neuronal del niño cuando empiezan sus primeras carreteras, que para los que alguna vez llegamos a ver programación en la secundaria o en la prepa, toda la programación se basa en el 0 y en el 1, ¿no? Ese 1 es sí, 0 es no. Entonces, inmediatamente el niño, las primeras conexiones o sinapsis que empieza a hacer, empiezan en este orden, en el sí y en el no. ¿Para dónde sí? ¿Para dónde es no? Y entonces esa estructura inicial de para dónde sí, para dónde es no, determina todas las estructuras que vamos poniendo por encima de ese pensamiento. Entonces, creo que, como se dice, que la educación empieza en casa, desde la interacción que hay entre los padres directamente y la posición que va a jugar el niño, desde ahí empieza este proceso de aprendizaje o enseñanza. Me llamó la atención que decías que habláramos desde la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente yo vivo con mi pareja tiene un niño muy lindo de 8 años, es muy bonito toda la experiencia, ha sido algo hermoso para mí. Y hubo una ocasión que, bueno, como tal, pues el niño, digamos que no, a mí en lo personal me llama como tío Carlos, ¿no? O sea, pasamos todo el día juntos, pero yo soy su tío, ¿no? Siendo pues la pareja de su mamá. ¿Por qué? Por el tema de ser un padre, ¿no? ¿Qué significa ser un padre para el niño? Y es cuidando esta estructura mental de, sobre todo porque está agregado el tema emocional acerca de los padres. Entonces él me dio un comentario que a mí me llamó mucho la atención, en donde
me decía, oye, pues este mes, ¿qué te parece si este mes vamos a hacer un trato donde tú vas a ser mi papá? Le dije, ok. Y entonces todo ese mes yo fui como su papá, ¿no? Pero me dice, y ya después de que se acabe el mes, ¿qué vamos a decidir? Yo, pues tú dime. Me dice, pues sí, a lo mejor yo quiero que seas mi papá. Le dije, muy bien. Digo, pero ¿qué significa eso? Me dice, pues que entonces ahora, pues yo te tendría que hacer caso de todo lo que me dices, ¿no? Y a mí me impactó mucho porque dije, ok, entonces el niño está relacionando el vínculo como el orden jerárquico, que sí es cierto, debe haber un orden jerárquico de enseñanza, pero no debe de ser absoluto. Yo creo que la educación como tal debe de ser horizontal, en donde todos los que estemos sentados en ese salón, en ese círculo, estamos compartiendo conocimientos y pues ahí viene ya la parte que incluye nuestro tema el día de hoy, que es las emociones y el aprendizaje, ¿no? Entonces no sé si más o menos con eso, Anita, quedó contestada la pregunta. Para mí personalmente, creo que esa es la parte inicial de el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque esto si lo trasladamos a la educación en el aula, ¿sí? Entonces, lo que el maestro diga es eso y lo más importante es que se inhibe la parte creativa de análisis. El niño deja de analizar lo que se le enseña en el aula, lo toma de manera vertical como absoluto. Si durante el proceso de aprendizaje no hay análisis y conclusiones, que se supone que es la forma en la que actualmente se rige la educación por medio de las experiencias, en donde el niño con la información que le des debe de ser capaz de integrar, porque solamente por medio de esa integración y esa comprensión es donde el niño adquiere el conocimiento o la habilidad. Entonces, bajo el esquema vertical de enseñanza, creo que no es posible esto porque hay unos procesos químicos ahí, neuroquímicos, que interrumpen la activación de una parte de nuestro cerebro o un hemisferio y otro. Entonces, el niño empieza a aprender como programación de 0 y 1 y ya no como integración de un proceso que comprenda, ¿no? Entonces, en las aulas lo que dice el maestro es eso y el alumno no va a poder decirle al maestro, oye, yo creo que es así, maestro, ¿qué tal si las cosas pueden hacer así? Porque pues de inmediato viene el rechazo, ¿no? Me acuerdo que alguna vez algún maestro, cuando un alumno quería decir algo a mi generación, le decía, bueno, y ahora los patos le tiran a la escopeta, ¿no? Porque ahora esto es al revés. Entonces creo que desde ahí empieza uno de los primeros grandes problemas que tenemos respecto al orden de pensamiento, que nuestro orden de pensamiento se vuelve jerárquico y absoluto en lugar de poder explorar y de poder procesar, buscar soluciones, ¿no? Entonces esa sería la respuesta a esa pregunta. No sé si quedó más o menos, algún otro Se comentario. inhibe, se inhibe la creatividad. Por Eso supuesto, es, ¿no? por Eso. supuesto. Y entonces, ¿qué son las emociones? ¿No? Claro, esto es importante, ¿no? Se habla mucho de las emociones. A mí, de hecho, me costó mucho trabajo entenderlas como las entiendo ahora, quizá, ¿no? Dentro de mi formación de inicio, pues como niño latinoamericano, pues, ya sabes, ¿no? Empiezas a llorar y lo primero que te dice tu mamá, no llores, ¿no? Estás triste y ¿para qué estás triste? No debes de estar triste. Y de inmediato siempre, como niños, ha sido la parte en la que, bueno, no deberías de tener esa emoción, no deberías de llorar, no deberías de enojarte, no deberías de hacer esto, pero realmente nadie te dice por qué lo estás sintiendo, ¿no? Las emociones dentro del rango eh, científico médico se les considera un proceso de supervivencia en en esta realidad, vaya. O sea, dentro de esta descripción psicológica, psiquiátrica, fisiológica, se nos dice que la emoción va a ser un proceso de alerta para peligros
para poder nosotros tener o llevar a cabo la supervivencia de la especie. Dentro de la supervivencia también viene incluida la parte de la reproducción. Recordemos que la función principal de una célula biológica son dos, es perpetuar la presencia o la supervivencia de la especie, y una de ellas también es la reproducción, ¿no? Entonces, para estas dos funciones, que es la subsistencia o la supervivencia y la reproducción, digamos que están dadas las emociones, ¿no? En los animales que se consideran seres no pensantes, ¿no? Esa frase que se tiene. ¿Por qué? Porque el animal no se pone a analizar y a pensar cómo se siente, y de acuerdo a cómo se sienta va a reaccionar. Los animalitos reaccionan por instinto programado, ¿no? Entonces, si un perro ve a un gato, no va a ponerse a pensar, ah, ¿será que es el gato de mi dueño y es un gato muy bonito y a lo mejor es un gato bueno? Voy a platicar con él a ver si voy a llevarme bien con él. Pues no, ¿verdad? El perro ve al gato y ¡guau!, se le va encima en automático, ¿no? Entonces, en esa situación se dice que pues los animales actúan instintivamente. Y a diferencia del humano, que tienen el famoso raciocinio, ¿no? O como se conoce al humano como el Homo sapiens sapiens, que es el hombre que razona razonable. eh, yo creo que esta parte está unada también a que este análisis nos permite el efecto de la emoción. Si la emoción nos va a permitir la supervivencia, entonces el sistema de aplicación es todo el sistema celular o de neurotransmisores que funciona en el sistema nervioso y funciona en todos nuestros tejidos. Para poder entablarlas en algo muy simple, se describen unas emociones muy básicas, ¿no? Aproximadamente 7 emociones, que ahí entra también el tema cultural, holístico o espiritual, en donde se está relacionado con los 7 chakras, con 7 diferentes vibraciones o frecuencias de vibración. Ese tema no lo vamos a ver, solo lo estoy viendo como un empalme, ¿no? Y entonces estas emociones nos van como decía, alejar de los peligros para nuestra supervivencia, ¿no? El miedo, en teoría, debería de ser una emoción que nos pueda predecir o nos pueda ayudar a detectar una situación peligrosa para nosotros, ¿no? La tristeza y todo lo demás son emociones que en el momento de tenerlas, lo que hacen es que se nos graban a nivel neuronal por medio de un proceso subconsciente programado. No es como que, bueno, cuándo hay que estar triste y cuándo no hay que estar triste. No funciona así. Funciona en un proceso que va dentro del subconsciente y está relacionado a situaciones que nos hacen sentir tristes de niños. Todos aquí seguramente hemos conocido o hemos leído el tema de las 5 heridas de la infancia, desde el abandono, la traición, etcétera. Entonces, esta sensación nos provoca automáticamente desde niños una sensación de malestar, de llanto y todo lo que conlleva una emoción eh, no agradable. Y entonces, desde el subconsciente, ya se sabe que nosotros vamos a tener una emoción de este tipo cuando estemos en una situación al relacionarnos con una pareja, con una persona del sexo opuesto, con una persona jerárquicamente superior, con cualquier otra persona que en ese momento represente la posición jerárquica que tenía nuestro cuidador. Entonces, si ya sabemos que a lo mejor una mujer o un hombre nos hizo sentir muy mal de niños inconscientemente, cuando ya eres adulto y estás relacionándote con un adulto, o perdón, con un ser humano del sexo contrario o del sexo que te lastimó de niño, de manera automática, por programación subconsciente, aflora la alarma, en donde tu cerebro aprendió de que, hey,
estás con un hombre, estás con una mujer en un proceso de dirección o de aprendizaje o de interacción, y entonces acuérdate que esto te puede lastimar o doler, y entonces la persona automáticamente se siente como que, espérate, me siento en peligro, ¿no? Entonces, sí, la emoción funciona para la supervivencia, pero el problema radica en todo lo que programamos de fondo para la presentación o para la detección de esa emoción. Entonces, la emoción se dispara debido a nuestra programación subconsciente, no debido a la realidad, porque dentro de este proceso de educación, el niño, durante estos 7 años en donde el niño aprende qué es mamá, qué es papá, qué es obedecer, qué hace un hijo, qué es el blanco, qué es el azul, qué significa casa, qué significa bienestar, qué significa todo eso. Y entonces, cuando ya está a partir de los 7, en edad, pues, como infante, posteriormente como puberto, como preadolescente, esa programación de los primeros 7 años es la que va a estar disparando las emociones, ¿no? O sea, por concepto, el miedo te va a ayudar a sacarte de una situación de peligro, ¿no? Si vas en la selva y de repente escuchas unos pasos que a lo mejor es un jaguar, bueno, o a lo mejor es una serpiente, te va a ayudar a que te pongas alerta y que ese miedito te ponga y agudices la vista y agudices el oído y te pongas a detectar movimiento, y entonces en ese caso la emoción llamada miedo te va a ayudar a sobrevivir. El problema aquí radica es que nuestras emociones empiezan a aflorar sobre lo que nosotros tenemos preprogramado en nuestro subconsciente durante la infancia. Si tuviste miedo a que cada que llegara tu papá ya tenías miedo, porque entonces cuando llegaba tu papá, tu mamá inmediatamente le decía, le voy a decir a tu papá ahorita que venga que te portaste mal para que te dé una. Y entonces ya automáticamente la emoción del miedo que tú tienes, que es una herramienta para supervivencia, se transgiversa a la situación social en la que nos desarrollamos, y entonces empezamos a desarrollar miedo a quien representa la autoridad. En nuestra casa de niños es nuestro papá. En el futuro, en un trabajo, pues es nuestro jefe o el supervisor, o en un matrimonio, pues entonces empezamos a llevar estas imágenes, ¿no? Verticales, y entonces sí, se presenta el miedo. Y a veces yo veo que los psicólogos manejan las emociones como si fueran iguales para todos, ¿no? De que el miedo, pues lo debes de vivir y abrazar, sí, por supuesto, pero el punto es, ¿qué es lo que nos está provocando ese miedo? Ese es el problema principal. No siendo tan drástico, voy a poner un ejemplo de una emoción llamada positiva, digamos, que es la alegría, ¿no? Y el bienestar. Se supone que la alegría, que va a ser esta emoción que nosotros vamos a sentir mediada por neurotransmisores, pues se va a presentar cuando tengamos satisfacción de nuestras diferentes esferas y podamos estar al servicio de la humanidad y las cosas que hagamos sean buenas y hagamos un beneficio a la comunidad, y entonces viene la sensación de la alegría y del bienestar, ¿no? Pero resulta que de niño, el niño estaba llorando, y para que dejara de llorar, le dieron una lechita de fresa, le dieron un helado, le dieron un pan con chocolate, le dieron cualquier otro tipo de cosa, o le pusieron el iPad, o bueno, ahora que todo es iPad, ¿no? O le pusieron la tele, o empezaron a hacer algo que supliera, ¿sí?, la gestión de la emoción. Entonces, el bienestar, ya el niño, el adolescente o el infante a partir de los 7 años, ya no relaciona la emoción del bienestar a un beneficio común o un bienestar para él, sino lo relaciona a una actividad específica como comer o consumir estimulación de un emisor de luz, o sea, una pantalla, ya sea una televisión, un celular, un iPad. Entonces, ¿qué van a hacer las emociones? Por concepto, sí, son procesos de percepción de nuestro cerebro para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo, mediados por neurotransmisores. Tenemos
muy simple, 5 neurotransmisores que todo el mundo ya hemos conocido. Digo, no traje ahorita la presentación, en una ocasión hice una presentación para este tema, pero pues hablamos de dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Y el cortisol, que es uno de los más importantes. Siendo muy diminutos con la explicación, la serotonina va a estar regulando los procesos relacionados en promedio, no es absoluto, en promedio a la tristeza, ¿no? La dopamina va a estar presente en las emociones relacionadas a la felicidad, ¿sí? La adrenalina va a estar en procesos relacionados al miedo o el enojo. Recordemos que la principal manifestación del miedo es el enojo, ¿sí? Y la noradrenalina está relacionada puramente a miedo, ¿no? Y el cortisol está relacionado a estrés. Tratando, vuelvo a repetir, de hacer una explicación muy corta, estas 5 emociones son las que principalmente estamos llevando o rigen nuestro día a día, ¿no? Entonces, en los niños, pues también desde niños ellos están, su sistema nervioso se está formando. Al formarse, empieza a pasar, digamos, llamémosle así, por pruebas, ¿no? Hagan de cuenta que ya se instauró un nuevo sistema, pero se instauró en la marcha. No es como que el niño, a ver, vamos a sentar a este niño como si fuera un robot, vamos a probarle las emociones aquí sentado y aquí mismo va a tener las emociones y ya vamos a ver si funciona o no. Sino que mientras se va formando el sistema nervioso también se va probando con el niño y entonces todos vimos esta caricatura de las emociones, ¿cómo se llama? La de Rayleigh, Inside Me, ¿no? Inside Out, en donde se van presentando, instalando nuevas emociones. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se va conformando y retroalimentando durante el desarrollo y entonces el problema radica en cuál es el orden de pensamiento sobre el que se estableció la presencia de esa emoción, ¿no? Por lo tanto, en el proceso de aprendizaje está más que descrito que va a haber 2 maneras de aprendizaje. Una, cuando el niño está en bienestar y su cerebro está bañado en dopamina y su cerebro trabaja de una manera en específico con las diferentes áreas que tenemos en el cerebro, o cuando el cerebro está bañado en noradrenalina o en cortisol, en donde entonces hay partes del cerebro del niño que se apagan y se quedan nada más flotando otras partes de nuestro cerebro que tienen funciones mucho más básicas, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, respecto al miedo, hay un ejemplo que se ocupa mucho en la dialéctica o en estos temas, que es el hecho de que cómo se va a presentar el miedo con un ser humano, tomando en cuenta que hablan de un ser humano primitivo, ¿no? El ser humano primitivo, volviendo al tema, vas caminando por la selva y de repente se escucha el rugido de un jaguar. Bueno, en automático, el ser humano primitivo ha visto a un jaguar despedazando a un humano, sabe que se lo va a comer y entonces inmediatamente su cerebro dispara una alta cantidad de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que la adrenalina y la noradrenalina van a trabajar en nuestro cuerpo directamente, van a llevar sangre a mayor presión, a mayor velocidad, van a aumentar la capacidad de captación de oxígeno de nuestros pulmones, va a aumentar la disposición de nutrientes para los músculos de nuestras piernas y nuestros brazos, va a aumentar la parte del cerebelo para el equilibrio, en caso que el ser humano, esta persona tenga que correr, ¿sí? Y entonces lo prepara para sobrevivir a la posibilidad de enfrentamiento o no enfrentamiento, simplemente de interacción con un jaguar o un felino de la selva, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Prende la huida, ¿no? Y en ese momento en el que él prende la huida, pues difícilmente la persona, este ser humano, se va a poner, bueno, ¿cómo le puedo hacer en este momento para convencer a ese jaguar que no me coma? ¿Será que le puedo dar algún diálogo? ¿Le puedo dar una serie de ideas? O la parte creativa.
¿Cómo se vería más bonito este jaguar? Por ejemplo, me lo voy a grabar en este momento para posteriormente pintarlo y tenerlo, o sea, la parte creativa, la parte de resolución de conflictos, la parte de integrar esta experiencia para poder ver qué enseñanza me va a dejar mi interacción con el jaguar, evidentemente se inhibe, porque no hay ninguna experiencia a integrar, no hay ninguna parte en donde el jaguar va a darnos una experiencia para aprendizaje. Lo único que nos va a dar es una mordida en el cuello, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. El cerebro inhibe todas las partes de procesamiento, solamente se activa la parte más instintiva, que es corre, corre como nunca has corrido en tu vida, ¿no? Y hay muchos cambios fisiológicos. Uno de ellos es, por ejemplo, cambios a nivel intestinal. Todos sabemos que se habla actualmente, se dice mucho que el intestino es tu segundo cerebro y la cantidad de neuronas que tiene el intestino es muy parecida a las que tiene el cerebro y que también en el intestino se secreta dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, esta dopamina y estos neurotransmisores que se secretan en el intestino no llegan al cerebro, se ocupan únicamente en todo el cuerpo, pero no influyen directamente en nuestro procesamiento neuronal. Digo, es un tema muy amplio, pero a lo que voy es esto, que en ese momento el paciente, incluso todo han escuchado este término de que se hace popó del susto la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, ¿qué hace el cuerpo en el momento en el que llega la adrenalina y la noradrenalina? No solamente nos pegan en el cerebro, no solamente es, ay, tengo mucho estrés, tengo cortisol y eso hace que me sienta estresado. No es solo el pensamiento, es todo el cuerpo. La noradrenalina, el cortisol y la adrenalina van, influyen en los músculos, en las arterias, en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en el intestino grueso, en el delgado, en el estómago, en la vesícula. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una contracción. Y esta contracción lo que hace es que en este caso el animal, hay diversos animales que cuando el tigre los va a seguir, el animal empieza a correr y donde empieza a correr se hace popó. ¿Por qué? Por el efecto de la noradrenalina en su intestino y que además digamos que pues si tiene los intestinos vacíos quizá va a poder correr más, ¿no? Incluso, bueno, hacen un comentario ahí un poco chistoso que dicen, bueno, y con suerte a la hora que el tigre que va atrás de ti pues se resbale, ¿no? Y ya puedas huir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que esta emoción del miedo que sirve para que puedas huir de un tigre, como nosotros aprendimos a tener miedo simplemente porque va a llegar nuestro papá y nos va a dar un cinturonazo porque nos portamos mal, o aprendimos a tener miedo porque el profesor, el tono que usa a la hora de hablar con los alumnos es un tono muy alto. Hablando desde la experiencia, tuve a mi sobrinito, un sobrino de visita la semana pasada y estaban viendo la película esta de Sonic, ¿no? Entonces en Sonic sale un muñequito rojo, no recuerdo cómo se llama, y tiene una voz así como que muy fuerte, ¿no? Y cuando le pregunta a mi mamá al niño, oye, ¿y por qué ese muñeco habla así como si fuera un viejo? O sea, un hombre ya muy viejo. Dice, no, no está viejo, es que él es muy fuerte y por eso habla así. Y entonces, pues ahí me cayó un 20 en donde el simple tono con el que el maestro le habla al alumno es capaz de despertar emociones en el niño. Y si la emoción que se despierta no es amor, ternura y seguridad, entonces pues va a tener que ser una de las otras emociones de miedo. Si el niño vio que venía su abuelo, vio que venía el vecino y que levantó la voz y que después de que levantó la voz golpeó, atacó, hizo algo malo, dañó a alguien, entonces el niño en automático va a relacionar el tono de voz agudo o alto como una situación de peligro. Entonces vas a tener a un niño de 6 años, 7 años, 8 años sentado en el escritorio, entra el profesor, profesora y dice una grosería o habla fuerte, automáticamente el niño a nivel cerebral subconsciente va a desplegar su sistema de alerta para su supervivencia, representada por el miedo, diseminando adrenalina y noradrenalina en todo su cuerpo y cortisol, y automáticamente, pac, pac, pac,
3 partes del cerebro ya se le apagaron, porque en ese momento están frente al miedo y a sobrevivir. Es como si se fueran a enfrentar con el tigre, pero no hay ningún tigre. Es solamente un profesor que ocupa un tono de voz que ellos aprendieron a relacionarlo con una situación de peligro, y su cerebro en este sistema programable va a desplegar los mecanismos de la emoción de supervivencia, que es el miedo, y entonces ese miedo no es funcional con el proceso de aprendizaje. Se los voy a resumir en algo muy, muy chistoso que probablemente todos pasamos. ¿Cómo aprendimos las tablas, no? Digo, yo en lo personal era con mi mamá en el escritorio y el gancho al lado, ¿no? Que desafortunadamente fue en gran medida, gran parte de nuestra generación, y ni decir de las generaciones anteriores a nosotros, pues más. Entonces, las tablas nunca las comprendimos, nunca entendimos qué significaba una tabla de multiplicar, o sea, el proceso que ya cuando, si tú quieres, aprendes qué significa la tabla de multiplicación, pues encuentras maneras, si hay trampas, hasta cómo hacerlo con los dedos, etcétera. Pero en el momento en el que si no decías cuánto era 7 por 6, y si lo decías mal, te iban a meter un chanclazo o te iban a dar con el gancho, en gran promedio lo vi en mucha gente, y ustedes me dirán, si no pasaron por eso, fantástico, nadie debería de pasar por eso, pero en tendencia pasó. Entonces, en lugar de poder comprender, en lugar de poder razonar, aprendemos en nuestro cerebro básico solamente una programación condicionada. Entonces la tabla se memoriza, no se comprende. Y entonces cuando el niño ya llega a secundaria y le ponen álgebra y le ponen aritmética, y ni qué decir del niño cuando llega a la preparatoria y le ponen cálculo integral y diferencial, pues en automático el niño ya lo relaciona a algo que se refiere a matemáticas, y que es algo que lo van a obligar o lo van a poner en una situación de peligro para aprender, y en automático, no sé aquí, pues quienes estaban bien felices de ir a las clases de matemáticas en la prepa, o quién quería dedicarse a licenciatura en matemáticas o actuaría, o licenciado o ingeniería en matemáticas. Vaya, no sé si estoy tratando de darme a entender la idea. Tú, Ana. Entonces, esos son las emociones realmente, ¿no? Pues, hablando del amor, ¿no? Que es una emoción positiva, pues es la emoción que está relacionada a el bienestar y por supuesto a la reproducción y perpetuación de la especie, ¿no? Que el amor nos va a llevar, pues se supone que a enamorarnos, y en el momento de enamorarnos a reproducirnos, ¿no? Tomando en cuenta que ese es el concepto que se tiene socialmente del amor, que la única interacción posible para el amor es esa, cuando realmente el amor, pues es una emoción en la cual tenemos que amar todo, ¿no? Todo el momento, el proceso, todo, cada instante, pero no nos los enseñan así. Entonces, para poder enseñar desde el amor, pues es cuando todo es bonito. Alguna vez hemos hablado de cuando estás enamorado, ves a la persona hermosa y linda y todo sabe bien rico, y no importa que solo sean unas sabritas en la calle, es el momento más hermoso que puedas existir. Y si está lloviendo, las nubes tienen formas de corazón, y bueno, ¿por qué? Porque la dopamina está presente, ¿no? Entonces, la dopamina te enseña o te ayuda, pone a tu cerebro directamente a ver cosas de más que a lo mejor no veríamos de manera normal. ¿Por qué? Porque activa otras partes del cerebro, que es el cerebro creativo, ¿sí? Y entonces la creatividad va a empezar a dar si un niño está feliz, está amoroso, y tú le intentas dar un tema, tú le estás explicando cómo son las cosas, y él ya se imaginó otras 3 maneras más de cómo podrían ser las cosas, y empieza, maestro, pero ¿verdad que entonces esto es así? O sea, aunque no tenga razón, aunque quizás no sea así, pero su cerebro está desarrollando el proceso de racionalización o de análisis, de encontrar soluciones a ese conflicto ¿cuál es el conflicto? No sé cómo hacer eso, ¿cómo lo voy a resolver? De esta manera. Y entonces empiezan ellos a sacar 1000 maneras que a lo mejor no tengan sentido, pero ese es su cerebro trabajando, conectando neuronas
para que se pueda llevar el proceso de aprendizaje por comprensión, que yo creo que definitivamente es el único proceso de aprendizaje que deberíamos de tener. Cualquier otro aprendizaje que esté basado sobre el miedo, como este que les decía, el de las tablas, nos deja que al final del día nadie quiere estudiar nada respecto a matemáticas, ¿no? Entonces, ese sería mi punto con las emociones respecto a la educación, o sea, tocando el tema de qué son fisiológicamente las emociones y qué serían en los niños, ¿no? Y pues qué decir, un niño que está todo el tiempo con miedo, el niño termina con colitis, estreñimiento, problemas digestivos, problemas alérgicos, etcétera. Entonces, esa sería también una de las manifestaciones. Adelante, Irali, por ahí creo que quieren preguntar algo. Sí, buenas. Gracias, doctor. Disculpe la interrupción, pero cuando usted empezó a hablar sobre las emociones reguladas de cuando se enseña de una manera, vamos a decirlo así, paciente, empática con el niño, tratando de ver de que el niño pues es una persona que está apenas aprendiendo, que no entiende, versus una manera de enseñarle así brusca, tosca o hasta se puede decir de una manera violenta y lo pongo en el caso de que a veces uno está como que saturado o está estresado y como que no tiene mucha paciencia y le dice, no seas bruto, eso no es así, o sea, sí ha pasado, o sea, no es que es algo común o que sea lo que uno, la intención que uno tiene de decirle así, no, sino que en el momento uno también le gana la emoción y pues lo hace de manera negativa. Por lo menos yo las matemáticas no sé por qué, y estoy tratando ahorita de, con lo que usted habló, de memorizar el por qué mi aversión a la matemática, pero a mi hijo ahorita le estoy poniendo un programa que está en YouTube, que después lo vi que se lo puse como canal exclusivo, que enseña matemáticas de una manera muy lúdica, se llama Number Blocks. Y les enseñan suma, multiplicación, restas, diferencia. Y a él le gusta verlo y veo que lo memoriza mucho mejor con ese programa. Yo digo, bueno, no me gusta que vea tanta pantalla, pero veo que eso sí le está aportando. O sea, está bien, está mal, tal vez no sea la mejor manera de que él aprenda o sea una manera diferente de aprender, será positiva, será negativa. Entonces me tiene todavía como con el pendiente porque no es una manera tradicional. O sea, él no le está explicando a un maestro y que él diga, ay, no entendí esto, simplemente es una secuencia lineal del programa explicando en ese momento, qué sé yo, la tabla del 8 y por qué se crea la tabla del 8 y a él le gusta la música, le gusta la canción, le gustan como, ay, los bloques se animan y se forman en grupos de 10 y como ese 10 se forma un 80, se forma un, o sea, todo eso. Claro. No sé cuál es su opinión con respecto a eso. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, muy buen comentario y es precisamente pues la evidencia, ¿no? De este tema que estamos hablando. Definitivamente las pantallas y las fuentes pues de luz de estimulación son una herramienta, ¿no? Como herramienta, por ejemplo, un clavo y un martillo son peligrosos. Por supuesto que son peligrosos porque te puedes golpear un dedo, ¿no? Y enterrar el clavo. Pero un clavo y un martillo bien usados, pues te pueden proteger y te pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que así son las pantallas. Son una herramienta fantástica con un potencial que no teníamos, que se ha alcanzado eh, basado precisamente en la estimulación sensorial, el procesamiento o el alto procesamiento de estímulos que todos los humanos tenemos. El asunto es que nosotros, por ejemplo, de niños, pues no teníamos estas opciones más que un libro que sea blanco y negro, los estímulos disminuyen. Entonces, específicamente matemáticas con un video de YouTube me parece una herramienta fantástica y creo que lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque a veces, como usted dice, la manera tradicional o lo que tomamos como lo natural o normal en nuestra sociedad, hace rato por eso ponía en perspectiva lo de los Lakota, ¿no? Una cultura que tenía otro esquema social que completamente es diferente al que tenemos nosotros como sociedad occidentalizada y pues nosotros lo mismo, tradicionalmente no debería una pantalla estarle enseñando
eso a un niño. Sin embargo, ya ha habido mucho trabajo con como estos creadores de ese tipo de videos en donde han encontrado maneras de por medio de estimulación y juego mantener el cerebro del niño con dopamina, con capacidad para resolver, con imaginación, con creatividad y logran el objetivo final de la educación, que es lograr la sinapsis neuronal para aprender algo, ¿no? Como el día que a nosotros aprendemos algo o nos cae un 20, como que, entonces esto es así por esto. Bueno, lo que pasa exactamente es, ¡pum!, se hace una conexión neuronal, una sinapsis, y ahora el proceso neuronal pasa por esa sinapsis. Bueno, lo mismo en el niño. Como yo lo veo y lo que usted me comenta, él está formando esa sinapsis a través del juego y el estímulo. Por supuesto, es muy diferente que estén viendo cosas de matemáticas. Estoy seguro que él ya se aprendió las tablas y ya sabe sumar, restar y multiplicar de una manera muy fácil porque lo hace desde el bienestar. Y acuérdense que desde el bienestar, hablando de cómo estar enamorado, si estás feliz y todo está bien, tú ves, pero hasta corazones por todos lados. Y entonces en ese sentido de la felicidad, su aplicación de las matemáticas lo va a tener para todo y su entorno lo va a llevar a ese mismo sistema o a ese mismo procesamiento en el cual seguramente muy pronto va a empezar a sacar cuentas de cuántos trastes hay en la casa o de cuántas cosas hay. Entonces, definitivamente no lo veo mal. Está un poco, bueno, no es que esté satanizado el tema de las pantallas, es que no le estamos dando un uso adecuado como herramienta. Sí, es la pantalla, el iPad, el celular, es un, ¿cómo llamarlo? Como un portal hacia muchas cosas, ¿no? Que si no dirigimos y si no tenemos las precauciones pertinentes, puede llegar a ser peligroso por la alta influencia de control que tiene sobre los niños o sobre nosotros mismos, que estamos bien apegados a las pantallas de repente. Entonces, si nosotros utilizamos la pantalla como herramienta y la dirigimos con un objetivo específico, está diseñada para poder entrar a nuestra mente, a nuestro cerebro y brincarse todas las partes o bloqueos que se tenga porque ocupan la dopamina. La combinación de colores, la música, las formas, nuestro cerebro automáticamente las relaciona con algo bueno y entonces empieza la segregación de dopamina, ¿sí? Y por lo tanto, aprender con dopamina las tablas, creo que está súper bien, no así aprender con dopamina la violencia, en donde hay videos que todo es matazón y un muñequito mata a otro muñequito y armas y cosas así. Entonces es el mismo estímulo, es dopamina por estimulación de colores y formas familiares y agradables para el niño. Bien, pero ¿qué es lo que va a ver en esa pantalla? ¿Cómo multiplicar y sumar más fácil o cómo matar plantas, animales, personas, etcétera, ¿no? O muchas cosas más que hay en la red. Entonces, creo que está muy bien, creo que están diseñadas para que sea bueno, creo que ocupar la pantalla para esos canales en específico lo va a poner en ventaja y creo que debemos de ir buscando estas herramientas, ¿no? Porque precisamente este tipo de reuniones para con todos ustedes que de alguna manera están relacionados a la educación, quisiéramos encontrar la clave mágica para que nuestros niños aprendan de una manera feliz y puedan desarrollarse, ¿no? Entonces creo que definitivamente las pantallas son una buena herramienta, pero dependen del contenido. Entonces sí, yo estoy seguro, bueno, yo hubiera preferido quizá aprenderme las matemáticas con un video en YouTube que con la chancla, ¿no? Entonces, habría que ver por ahí, Irali, cuál fue el proceso por el cual las matemáticas le confirieron una versión. Muy seguramente está relacionado a algo tan simple como que de niña tuvo una experiencia difícil en donde está relacionada a el malestar. Oh, no. Otra vez. O a la expresión de algunos de los profesores o cuidadores
respecto a usted y las matemáticas. Si alguien viene y le dijo, usted niña, es una burra para las matemáticas, probablemente ni siquiera usted lo recuerde, ¿no? Es muy común que el niño que no se sabe las tablas es burro, ¿no? Entonces es algo que no lo tenemos presente, no vamos todo el resto de la vida como que es que el profesor José me dijo que yo era un burro y por eso yo me volví un burro. O sea, no funciona así. Pero sí funciona que en el subconsciente ese niño que estaba formando las conexiones se grabó una en donde decía, esto de las matemáticas no es para mí, y como lo explicaba hace rato, de esas primeras sinapsis de sí o no que va formando el niño, se forma todo lo demás encima, pero la primera va a ser de sí o no. Y en algún punto alguien le enseñó que usted no es buena para las matemáticas, como nos los enseñaron a la mayoría, como probablemente a mí y a muchos más, ¿no? Y nos costó mucho trabajo llevar las matemáticas, o de plano nos hicimos a un lado de las matemáticas, pero depende de ese pequeño proceso que ya quedó en el subconsciente, que condiciona la respuesta, aun si no tenemos presente cuál fue el estímulo que lo provocó, ¿no? Entonces, conclusión, está súper bien ese programa, ahí si pueden nos los comparte para los niños. Y algo pasó por ahí que se presentaron las aversiones a las matemáticas, tomando en cuenta que hay diferentes tipos de inteligencia y que cada persona tiene afinidad a ciertas cosas, ¿no? Puede ser lo que le comento, no una experiencia, o a lo mejor puede ser que realmente una de sus mayores habilidades y dones no sea el proceso matemático, sino el proceso creativo como tal, ¿no? Pero sí hay una alta relación ahí de cosas, ¿no? Así que pues espero que con eso le haya más o menos contestado, Irali. Sí, gracias, doctor. Sí, ya empecé a hacer la segregación de, ok, sí. Sí, también lo de los programas, eso también me ha preocupado mucho lo de los programas, porque mi hijo pues ya tiene 7, sí, mi amor, es para jugar. Mi hijo mayor ya tiene 7 y pues dentro de su salón de clases, pues hay otros niños que los papás les permiten ver otras cosas que a mí no se me hacen adecuadas. Y es así como que, ay, tú no lo ves, ay, ¿por qué tú no lo ves? Entonces no entras con nosotros, no sabes lo que estamos hablando, o te ponemos aparte. Entonces es también ese tipo de segregación que se les aplica porque no. Ayer se presentó por lo menos un caso de un niño que estaba molestando a mi hijo con la canción de un programa que nosotros le hemos dicho varias veces a mi hijo, no nos gusta que lo vea, deja de ver escondida, cada vez que yo estoy en la cocina y voy al cuarto a supervisarlo, veo que él cambia el canal rapidito o apaga la tele, o sea, ya él sabe que no me gusta que vea eso, pero lo sigue haciendo. Claro. Porque los demás niños en su salón se la pasan hablando del fulano programa, que es un bombardero, un cocodrilo italiano que bombardea. Yo le digo, le expliqué ya lo que era un bombardero, qué tipo de aeronave era y para qué se usaba. Y digo, no me gustan las cosas que le quitan la vida a otras personas, no tiene nada de agradable. Por mucho que tenga forma de cocodrilo y sea un dibujo animado, no es adecuado. Entonces ayer un niño le estaba molestando con la cancioncita y él le decía, deja, que eso no está bien, que no sé qué. Y el niño se molestó y lo golpeó y obviamente lo golpeó de regreso y pues se armó una laraca y yo así como que, pero sí está haciendo caso que le estoy diciendo de que eso no está bien, porque se lo dijo a otro niño que lo estaba, se lo estaba platicando y no le gustó, le dijo, no me platiques de eso, no me gusta, no está bien. Y yo, o sea, se ve como que sí hay una respuesta a todo el no está bien, no está bien, no está bien, que no, tal vez no es inmediata, pero lo estoy empezando a ver ahorita. Entonces es como que no es solamente con él en la escuela. Yo trabajo en una escuelita que trabaja con niños con ciertas condiciones y también allí salgan con la cancioncita y yo, Dios santo, o sea, no solamente son mis hijos, son otros niños también de kinder, de primaria, y todos andan con la cancioncita del bombardero y ay, me asusta porque es una sociedad donde él se va a tener que desarrollar.
y donde ya después de cierta edad nosotros dicen, usted está vieja, ¿para qué habla? No sé qué, no diga nada. Y yo le estoy diciendo a mi hijo que son cosas que no están bien. O sea, no tampoco los quiero aislar en una burbuja arcoíris, pero sí necesito que darle la base de lo que está bien, lo que está mal, lo bueno que tiene lo malo que tiene lo bueno, para que él ya después, cuando él tenga criterio, pueda discernir. Sí, 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 efectivamente, eso es la única manera en la que podemos y sobre todo que tengan el acceso al proceso de discernimiento, creo yo, ¿no? Que sean capaces de poder ver lo bueno y lo malo y creo que es importante poder darle a los niños la herramienta de la concientización del bienestar común, ¿no? Que el objetivo principal tiene que ser yo estoy bien, si tú estás bien, y para que tú estés bien, yo también tengo que estar bien. Si uno de los dos no está bien, entonces ese debe ser el proceso por el cual puedan ellos evaluar las cosas y tomar decisiones, ¿no? Cualquier decisión que haga que uno no esté bien o que el compañero no esté bien, pero sin afectarme a mí, pueda ser porque sí, es complejo y difícil preparar a tu hijo para enfrentarte a este mundo violento, ¿no? Que es lo que más me asusta, de que cada vez se está volviendo la violencia como algo normalizado, cuando no debería serlo. Así es, así es, así es. Así que pues, qué bueno que podamos hacer estos puntos de encontrar la manera de cómo enseñarles. ¿Qué le vamos a enseñar? Uf, pues todavía viene una larga lista de qué cosas debemos enseñarles, pero antes de saber qué es lo que le vamos a enseñar, es prioritario conocer el proceso ideal de la transmisión de este conocimiento y yo sostengo que definitivamente es el proceso de razonamiento y comprensión. No hay otra manera de poder enseñarlo. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de ese video de YouTube que nos comenta Irali, ellos encontraron la manera de cómo hacer que el niño lo entienda a través del juego. Ese niño no se aprendió la suma, ese niño entendió cómo sumar, ese niño entendió cómo multiplicar, no se la aprendió, pues a diferencia de nosotros, ¿no? Digámoslo así. Así que pues bueno, esperemos que sigamos encontrando esas herramientas y sobre todo que afinemos nuestra habilidad para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, y todo, volviendo al punto medular de esta plática, es a través de la emoción, porque la emoción va a regir si el niño aprende o no aprende, ¿no? A mí me gustaría traer un concepto, entusiasmo. Hay un libro que así se llama, de un personaje que me gusta mucho. Él se llama André Stern, nunca fue a la escuela. Sus hijos, tiene dos, no han ido a la escuela. Entonces, su primer libro se llama Yo nunca fui a la escuela. Y él, en este primer libro, explica cómo fue su tránsito desde muy pequeño hasta la juventud y cómo fue por procesos adquiriendo aprendizajes, siempre movido por su interés. Sí había cosas que los padres decían, mira, esto sí y esto sí, o sea, ¿no? Como por ejemplo, la música. Entonces, constantemente había en el ambiente elementos que lo llevaran a explorar un instrumento. Le regalan una guitarra, le regalan un violín y ahí van. Entonces, es mucho, es ese tipo de vida que él explica, mucho de exploración. Pero a lo largo ya de la vida adulta, él hace mucho énfasis en este concepto, el entusiasmo. Que el entusiasmo es lo que permite que tengamos la constante motivación para lograr el objetivo. E incluso
si tenemos un interés por aprender algo, un tema, vuelvo, ¿no? Quizá la guitarra. No hay un objetivo, porque no sé a dónde me pueda llevar. Tengo tanto entusiasmo de aprender este instrumento que me va a llevar a un desarrollo que además evoluciona en el aprendizaje. Entonces, también recientemente he escuchado y leído a neurocientíficos relacionados con este tema del entusiasmo, todo lo que provoca, y ahí, ¿qué neurotransmisores estarían involucrados y qué es lo que se genera en el cuerpo y por qué el entusiasmo sí o sí tiene que estar para estos procesos de aprendizaje que además, o sea, no está en la escuela, es nuestro sistema como seres humanos, ¿no? Claro, Aprender, claro. aprender, aprender. Por supuesto, por supuesto. Es excelente pregunta. ¿Irán le iba a comentar algo? Sí, cuando dijo Ana Laura sobre el entusiasmo, recordé que había una maestra de teatro que decía que nunca había que dejar de estimular al niño. Entonces, ¿el entusiasmo es un estímulo o es otra manera de tener una emoción que no sea estímulo como tal? O sea, es Claro, mi duda, porque dije, ¿será que quiso decir estímulo y no entusiasmo? Pero después dijo, no, lo dijo el autor, yo, será entonces otra cosa. O sea, sí claro, sé que claro. decía que siempre había que mantener el estímulo para que el niño tenga esa sed de aprender. O sea, entonces el entusiasmo per se ya sería como un estímulo en sí, o es una emoción, o tiene que ver uno con lo otro. Ahí es donde está mi disyuntiva. Claro, sí, es excelente punto, excelente pregunta y es medular poder entender esto, ¿no? A como se dice o a como lo maneja, digamos, la neuropsicología, ¿no? El entusiasmo viene siendo un sinónimo a la alegría, ¿no? Y está mediado también por dopamina. Digamos que están las emociones, no se le llaman buenas ni malas, ni tampoco positivas y negativas, sino adecuadas para la optimización de la función, ¿no? Porque pasando por el tema de que la emoción no solamente es a nivel mental, no es de que es que pienso que estoy deprimido o pienso que estoy contento o pienso que estoy enamorado o pienso que estoy enojado. No es solo pensarlo, es que es una manifestación de todo el cuerpo, que el enojado está, pero con los puños apretados, que el triste, el deprimido no puede, pero ni levantar el brazo, ¿no? Que la persona que está enamorada, bueno, es capaz de ir y caminar 25 kilómetros con tal de ir al lado de esa persona, ¿no? Y el entusiasmo está dentro de estas emociones que se les llama adecuadas o no adecuadas para la función, ¿no? Como tal, la alegría también es una emoción que o está presente para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, el entusiasmo está relacionado a directamente la alegría. Conceptualmente decimos, es que está emocionado. La palabra emocionado ya incluye en sí mismo el vocablo de emoción, tomando en cuenta que emoción es el grupo, como es el grupo sináptico de lo que estamos hablando. eh, Específicamente el entusiasmo va a perseguir no tanto un objetivo, sino va a perseguir un bienestar. ¿Por qué estamos entusiasmados? Porque esa parte que nos entusiasma, que nos, mal dicho, emociona, que nos tiene con ¿qué palabra fue la que dijimos? Motivación, que nos mantiene motivados, es porque vamos a tener como consecuencia o como recompensa bienestar o alegría. ¿Qué nos entusiasma? Lo que nos va a dar bienestar.
no estamos entusiasmados con el dolor, es como que estoy entusiasmado de que ya quiero que me duele la panza, o sea, pues no, ¿verdad? Al contrario, estamos entusiasmados porque si hoy en la tarde vamos a ir a hacer un paseo, o hoy en la tarde vamos a ver a tal persona, o hoy en la tarde vamos a ir al cine, o hoy en la tarde vamos a comer tal cosa, o hoy en la tarde vamos a cualquier cosa. Entonces, el entusiasmo es una emoción que está mediada por dopamina, al igual que la alegría y todas las emociones que van en este mismo sentido, hacia el bienestar, ¿no? Es la emoción previa al bienestar. Vas entusiasmado al gimnasio porque sabes que el resultado va a ser algo que te va a provocar bienestar, tanto estar sano como estar fuerte, verte mejor. Vas entusiasmado a hacer cualquier cosa. Y aquí también hay otra emoción que en alguna ocasión yo he usado relacionado, que es la necesidad. La necesidad no es una emoción propiamente, pero sí es una necesidad para el bienestar. Por ejemplo, cuando yo aprendí inglés, estaba viviendo en Cozumel y entonces pues había llevado inglés en la primaria, inglés en la secundaria, inglés en la preparatoria, inglés en la carrera, cursos de Harmon Hall, cursos de inglés por todos lados y bueno, ya sabes, no sales de los colores y de presentarte con tu nombre y decir de dónde eres, ¿no? Y ya, pero pues te ponías a hablar con una persona nativa en inglés y no le captabas nada. Entonces me acuerdo que en mi primer trabajo era un hospital donde atendíamos extranjeros. Entonces el dueño del hospital me dijo, mira Carlos, tienes 3 meses para hablar inglés. Si en 3 meses no hablas inglés, no vas a poder trabajar en este hospital. Y yo quería trabajar en ese hospital, quería tener pacientes extranjeros, quería pues tener ese trabajo y entonces se convirtió en una necesidad. Entonces yo me entusiasmé, digamos, mucho a querer aprender inglés y pues no me metí a un curso, me metí a YouTube y puse las películas que ya me sabía, las canciones que ya sabía, con subtítulos en español y en inglés. Entonces escuchaba lo que decía la persona, lo leía en la pantalla y veía la traducción y me puse a hablar con todo el mundo. La cosa es que en 3 meses yo ya podía hablar en inglés con las personas, con los pacientes, ya podía dar una consulta, ¿no? Cosa que a lo mejor un curso de Harmon Hall o estos cursos de inglés que hay no te dan esta parte por sí misma, a pesar de que esté perfectamente diseñado el curso, porque no está de por medio esta emoción, que es el hecho de que va a haber un bienestar por aprenderlo, ¿sí? En donde ese sería el entusiasmo. El entusiasmo como tal es la emoción previa al bienestar o a la promesa de que vas a obtener algo bueno. Es más, hasta el que está entusiasmado por ir y golpear a alguien violentamente porque eso lo va a hacer sentir bien, bueno, es un entusiasmo, o sea, no sé si más o menos me estoy dando a entender. Entonces, sería una emoción, es prima hermana o previa a la alegría o el bienestar, está mediada por dopamina, pero más importante aún, la dopamina que está en todo el cuerpo es una de los estimulantes más grandes que hay para nuestras células. Siempre digo esto en las pláticas. ¿Han escuchado de estos pacientes que están en terapia intensiva, que tuvieron un infarto, un derrame, que tuvieron un paro cardíaco y que ya lo sacaron del paro cardíaco y está ahí en terapia con un pie aquí y otro pie allá? Y entonces, ¿qué es lo que le pagan a esos pacientes que tienen problemas de corazón? ¿Qué medicamento le dan para hacer que ese corazón siga latiendo fuerte, para hacer que ese corazón no se pare, para hacer que ese paciente siga sobreviviendo? ¿Alguien sabe? Si no, ahorita les digo, nada más por si alguien ha escuchado que le ponen. ¿Iral? No, no, y toda mi familia es médico y no sé, Pues lo creo puede corroborar. A esos pacientitos en terapia intensiva que el corazón como que ya no les quiere caminar, ¿saben qué les ponen? Dopamina. Sí, la dopamina es un medicamento médico de terapia intensiva que se ocupa en paro cardíaco. Un paciente que te cayó en paro cardíaco, lo sacas con dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es el neurotransmisor que va a sacar la máxima eficiencia celular de tu cuerpo, de cada una de las células, del corazón, de los pulmones, de los músculos, etcétera, ¿no? Y con dopamina, vaya, hasta los dolores se te quitan, ¿no? Cuando una persona está contenta, no tiene tiempo para sentirse enferma ni para sentir los síntomas, ¿no? Entonces, esta dopamina
es la que está relacionada con el entusiasmo. Y el entusiasmo es la emoción previa a el bienestar. Solo estamos entusiasmados porque vamos a obtener más bienestar, ¿no? Y entonces, en esa promesa de obtención de mayor bienestar, entonces la persona pues va a tener en su cuerpo circulando dopamina que va a optimizar la función celular del corazón, del cerebro, de todo el cuerpo, y entonces el niño va a aprender más. En este caso, creo que el entusiasmo principal que se le puede hacer a los niños es el hecho de el bienestar que va a obtener de acuerdo a lo que va a aprender. Entonces, el niño tiene que estar interesado en querer aprender lo que le van a enseñar, si ya sea tocar un instrumento, ya sea aprenderse las tablas, ya sea aprenderse otro idioma, ya sea aprender biología, o sea, que el niño sepa y relacione que lo que va a obtener de conocimiento va a ser para algo que le va a dar bienestar. Si tú tienes a un niño, porque por otro lado está la curiosidad, a ver, yo quiero saber qué es eso, ¿no? Bueno, la curiosidad se satisface, ¿no? Pero el entusiasmo, en la curiosidad, el niño no sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a recibir. Puede ser que reciba algo bueno o no, que es el mismo placer que se da en las apuestas. La apuesta, el placer de la dopamina o el ánimo te lo da el hecho de que sepas que probablemente obtengas un beneficio o un bienestar en la apuesta. En la curiosidad puede ser que eso que fuiste a ver o que quieres saber a lo mejor te dé bienestar. En el entusiasmo ya es un hecho que lo que tú vas a obtener te va a dar bienestar. Entonces es prioritario, por ejemplo, yo volviendo al tema personal con el hijo de mi pareja con la que convivo, pues yo siempre le pongo todo lo que vamos a hacer como que es una aventura y que él va a aventurarse y va a tener una experiencia agradable. Entonces en automático él ya relaciona, así sea que vamos a limpiar la caja del gato o que vamos a ir a limpiar alguna otra cosa, le antepongo que vamos a obtener un beneficio y vamos a obtener bienestar a partir de esa tarea o a partir de ese proceso que estamos aprendiendo. Y entonces, ¿todos queremos bienestar? Definitivamente sí, los niños más, ¿no? Los niños no están como que, yo ya quiero llegar a hundirme en mi tristeza ahorita que llegue a mi casa y poner la tele y ponerme una copa de vino y a disfrutar de esta tristeza que traigo. O sea, el niño no es así, ¿no? Nosotros aprendimos a hacer eso. Entonces, si el niño tú le pones que hay bienestar más adelante, el niño quiere ir a ese bienestar porque dentro de nuestra naturaleza humana, la búsqueda del bienestar y el placer es lo que rige nuestra existencia. Por a un lado de la supervivencia, miedo, frustración, estrés, son emociones que nos van a ayudar a sobrevivir para poder cumplir con una de estas manifestaciones de la vida que les decía hace rato que eran dos principales, que era la supervivencia y la perpetuación de la especie, y por otro lado es el placer y el bienestar. Son las dos funciones primordiales que tenemos. Entonces, las emociones nos van a llevar a estas dos. En este caso, el entusiasmo nos va a llevar a un bienestar obtenido a través de eso que se supone que el niño va a aprender a hacer y que se va a sentir muy bien, ¿no? Entonces, por ahí sería esto. Y en efecto, si no hay entusiasmo, si sabes que, ¿para qué vas a querer aprender eso que al final del día te lo van a enseñar con chanclazos? No creo que nadie esté entusiasmado a recibir chanclazos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va ese tema de cómo poder encontrar en el niño el entusiasmo necesario para que él sepa que recorrer ese camino le va a dar bienestar. Si sabe que va a haber bienestar al final, mira, él mismo te lleva de la mano. Aquí quiero hacer un comentario. Claro. Este entusiasmo es el de la motivación intrínseca. Y en el ejemplo que mencionaba Irali de esta maestra con esta frase de que hay que mantener al niño motivado, interesado, a través de estímulos, es un estímulo externo. Sí. Que no viene de adentro, no obedece a esas necesidades, ¿no? De ir en búsqueda de,
ese bienestar. Entonces, hay dos, el externo y el interno. Y el interno es el que normalmente nos lleva a ese bienestar muy individual, muy personal, porque no lo mismo, no todo lo que se ofrece en el entorno es bueno para todos. Es correcto. Sí, sí, sin duda. Y también pues recordemos que para poder desplegar el proceso de encontrar el estímulo interno a través de o más bien a través de un estímulo externo, tiene que pasar por el procesamiento preconceptualizado o por el procesamiento subconsciente que el niño ya tiene. No vamos a poder darle un estímulo externo si no hay ya dentro de él una relación a que, ok, lo entiendo o sí sé de qué me hablas porque él ya tiene dentro relacionado que eso que tú le estás ofreciendo es placer, ¿no? Entonces, digamos, o va a ser bueno para él. Y si no, cuando es un estímulo externo, tiene que tener la suficiente complejidad para que al niño, que a lo mejor no sabe qué es eso que tú le dices que va a ser bueno, lo pueda relacionar con bueno, ¿no? Aún así tenemos que tocar pues los puntos que el niño ya tenga dentro de su sistema subconsciente, ¿no? Entonces, sí, hay externos e internos, pero al final del día, esos internos que tiene el niño, pues también fueron implantados, tomando en cuenta lo que decía al inicio, que sumado o a un lado de nuestras misiones de vida espirituales y de nuestra carga álmica que tenemos, pues para este proceso aquí terrenal, sí hay que ir poniendo como que estos puntos o conocer cuáles son los puntos que mueven al niño, ¿no? Y que al final están basados en qué cosa le produce bienestar o placer, ¿no? Entonces, definitivamente un día con su papá le va a producir placer, bueno, no es lineal. Puede ser que hay niños que un día con su papá definitivamente no es algo de placer. A ver, por ahí Irali tenía la mano levantada. Eh, sí, me, ahorita recuerdo que tengo una sobrina que ella era una niña que era muy alegre, o sea, muy, como explico, es hija única y era una niña que le gustaba aprender, que se estimulaba o sea, era una niña muy perspicaz, muy de carácter así, muy abierto. Y cuando entró la adolescencia, me llamó mucho la atención que se volvió emo. O sea, era como que disfrutaba estando triste, disfrutaba haberse vuelto introvertida. O sea, fue un cambio muy drástico, muy brusco. Nunca supe el por qué. Y dije, pero en verdad sí hay gente que consigue placer no tanto en el dolor, porque no sé si un niño o un preadolescente puede llegar a hacer o a sentir el masoquismo como algo satisfactorio. O sea, se me hace así como un poco aberrante que sea que se pueda dar dentro como de una, no, mi amor, eso no entra en la cabeza, eso es para los pies, sí. Entonces, pero no te enojes, es para el pie. Entonces, sí puede existir esa excepción de que haya niños de que se placen teniendo estímulos negativos. O sea, que se sienten tristes al sentirse tanto tiempo triste o deprimido, ya sea como, sientan que es como su estado normal. Y lo pregunto porque tengo niños pequeños que en un momento pueden entrar a la adolescencia y me preocupa que pueda haber ese tipo de patrón que se pueda dar en la familia. Porque le digo, le pasó a mi sobrina, pero fue un cambio así tan repentino. Claro, claro, sí, sí, en definitiva, yo creo que eso está relacionado a un condicionamiento de la infancia, o sea, algo pasó en la infancia, algo pasó durante su desarrollo, evidentemente un aspecto psicoemocional severo relacionado a una experiencia traumática que dentro del proceso de maduración psicológica, sexual y cerebral,
en el momento en el que el niño ya se convierte en un preadolescente, ¿no? O llega a los 18, como decimos, y que de hecho socialmente también la estipulación de la mayoría de edad a partir de los 18 está basado en el tema de la madurez psicoemocional de nuestro cerebro. Entonces, ese proceso o esa experiencia más bien que tuvo, que de alguna manera la estuvo procesando como de acuerdo a su rol en la sociedad y en la familia, pues ahorita llega el momento en el cual el hecho de convertirse en un ente social independiente, porque se supone que a los 18 ya somos un ente social independiente, ¿no? De ahí que el término legal es que a los 18 ya no estás obligado a mantener a tu hijo y cosas por el estilo, que ya es capaz de mantenerse, decidir por sí mismo, cambia en automático. Y entonces, bajo este nuevo contexto de procesamiento de ideas, esa experiencia que ella tuvo, la gestiona de una manera diferente. ¿Cómo la va a gestionar? En efecto, por depresión, ansiedad, no aceptación del entorno, a como le dicen la parte esta de los emos, etcétera. Entonces, eso es lo que puede llegar a ser un cambio tan contrastante en un niño o niña que llega a la preadolescencia. Ahí, en definitiva, sin temor a equivocarme, hay una experiencia traumática que ella no está procesando dentro de su nuevo rol como adulto o como preadolescente, ¿no? El cual pues había que investigar y todo. Entonces sí pasa, como usted dice, y ese cambio tan repentino es un síntoma porque no es normal, definitivamente. O sea, si pasa, lo hemos visto, lo hemos observado en múltiples pacientes, quizás hasta nosotros mismos a los 18 muchas cosas cambiaron o se condensaron, pero ese cambio repentino es un síntoma psicológico de la condensación del manejo de una experiencia traumática desde otro rol social, porque ya no es la niña, ya no es la preadolescente, ¿no? La niña de mamá, de papá, qué sé yo, ya ahora ya es un adulto que social y fisiológicamente es independiente, digamos. Entonces, por ahí ya debió haber algo. Es un hecho, está descrito, hay múltiples artículos y está escrito dentro de el manejo de las enfermedades o dentro del manejo del acompañamiento psicoterapéutico. Es una experiencia traumática no gestionada, ¿no? La que puede provocarnos ese tipo de cambios. Muy bien, pues mira, ya nos dieron las 10:44. Nos pasamos un poquito. Estuvo buena la plática, ¿no? Muy, muy, muy interesante. La verdad es que, wow, está muy, muy increíble el tema. Así es. Sí, 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 Ya se definitivamente. estaba pensando en cuándo hacer otra. Claro, vamos a empezar a hacerlas ya, ¿no? Creo que es importante, creo que, por ejemplo, podemos, digo, ahorita que nos quedamos, ahí viene Irali, las partes, los puntos más importantes, ¿no? Poder ir Sí, compartiéndolos. ¿Qué sí, tal, Irali? sí, sí, lo haremos. Lo haremos. Perdón, no sé, se me salí de la reunión y no sé qué pasó. No sé si se fue la luz o se fue el wifi, no tengo idea. En un momento que hizo plop y de repente dije, ah, ¿por qué? Estoy afuera. ¿Qué pasó? Ya volví. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por todo tu saber compartido y vamos planeando más. Sí, Muchas sí, sí, gracias. con muchísimo gusto. Me da mucho gusto poder participar aquí porque pues todos vamos aprendiendo, ¿no? Y con el Sí, objetivo de servir. Así que estamos a la orden. muchas gracias. Y nos vemos todos el próximo viernes. Bye. Vale. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.